Aló, buenas. Para empezar el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es la herramienta del AR Hydro Tools, como la tienen aquí. Primero tienen que instalar el AR Hydro Tools en su computadora. Estamos trabajando con la versión de ArcGIS 10.2.2, por lo tanto, pues tenemos que tener la versión compatible con nuestra, con nuestro ArcGIS, ¿verdad? Vamos a colocar la extensión en esta posición, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestro proyecto para que todo quede redireccionado al mismo sitio. Entonces vamos a guardar nuestro proyecto y entonces vamos a ponerle aquí ejemplo ArcHydro, ¿verdad? Y aquí a nuestra carpeta le vamos a colocar un nuevo nombre y vamos a estar trabajando con el río Nosara, ¿verdad? Vamos a trabajar con el Aster, que tiene una resolución de 30 metros de resolución. Aquí podemos también escoger la escala de colores que más nos guste. En este caso, pues aquí tenemos el Aster para el río Nosara. Posteriormente, nosotros vamos a empezar con lo que es el preprocesamiento del terreno. Si nosotros queremos realizar ese preprocesamiento, podemos iniciar con una manipulación del DEM. Cuando son zonas muy planas, tenemos que hacer un reacondicionamiento inicialmente del DEM con los sitios por donde recorren los ríos. Esto lo hacemos con las líneas de drenaje que tiene el río. Y las colocamos encima del DEM y las insertamos o las quemamos dentro de nuestro modelo de elevación digital, mejorándolo. En este momento pues esa parte no la vamos a realizar, sencillamente vamos a manipular el DEM y vamos a delimitar las cuencas que se encuentran aquí. Entonces vamos a rellenar lo que son los posibles hoyos que tenga el modelo de elevación digital y que impiden que fluya el agua hasta la desembocadura del río. En este caso ubicamos el Aster Nosara y vamos a rellenar y vamos a llamarlo exactamente, bueno, como fill, ¿verdad? Vamos a dejarlo todo igual, le damos OK y aquí entonces se empieza a recalcular y a llenar cualquier espacio que no se encuentre, que me impida el drenaje natural del río. Aquí tenemos, está listo el proceso, le demos a aceptar y entonces vemos que nos genera un nuevo raster con la topografía del terreno ya rellenando cualquier sumidero que se tenga ahí. Posteriormente de ya haber hecho esto, calculamos la dirección del flujo. Para eso necesitamos el DEM corregido hidrológicamente y vamos a llamarlo dirección de flujo. Le damos OK y esto empieza a computar. Vean ustedes que aquí nos va a estar dando 8 direcciones diferentes a la dirección del flujo, empezando desde norte, noreste, este, sureste, etcétera, etcétera, hasta tener la rosa de los vientos, las 8 posiciones. Una vez que tenemos las posiciones en el DEM, continuamos calculando la dirección de los ríos. Vea que aquí tenemos unas partes que dice ajustar la dirección de los ríos. Eso, la dirección del flujo. Esto es en el caso de que tengamos secciones muy planas o inclusive lagos donde nosotros queramos inducir la dirección del flujo por estas vías. En este caso, como dijimos anteriormente, no lo tenemos, entonces vamos a calcular directamente la acumulación del flujo. Esto lo que hace es generar, ir contando todas las celdas que se van uniendo hasta el punto de desembocadura. Vemos aquí, vamos a apagar estos otros. Y en este caso, la acumulación de flujo, vemos que él va contando dentro de las celdas un máximo, en este caso, que es en esta desembocadura del río, de 367.000 celdas aproximadamente. Posteriormente, la acumulación del flujo
cada uno de estos segmentos que se tienen aquí se van a calcular. Pero antes necesitamos definir cuál es el área de drenaje que va a estar definiendo el río como tal. Entonces, por ejemplo, en una microcuenca nosotros definimos un área, por ejemplo, de 3.4 kilómetros cuadrados para definir dónde estaría empezando ya el flujo concentrado, por ejemplo, el flujo en quebradas. Entonces vamos a definirle a 3.4 kilómetros cuadrados y aquí entonces vamos a apagar este otro y vemos que aquí empieza a definir lo que es el cauce, por ejemplo, de una quebrada. Luego, cada uno de estos segmentos hay que dividirlos. Entonces, para eso funciona lo del string segmentation. Empezamos a coger la dirección del flujo, el, el grid que hicimos de los ríos y generamos los segmentos de los ríos. Posteriormente a esto vamos a convertir esos segmentos en subcuencas. A cada uno de esos segmentos vamos a asignarle una subcuenca. En este caso, aquí tenemos las subcuenquitas que van a estar dando, ¿verdad? Veámosla aquí, a cada una de esos pequeños segmentos. Posteriormente de que hicimos las cuenquitas, vamos a procesar ese grid de cuencas y las vamos a convertir en polígonos. Aquí tenemos ya las subcuencas generadas y vemos el montón de subcuencas que tenemos, ¿verdad? Y cada una convertida a un polígono. Posteriormente estaríamos definiendo lo que son las líneas de esos ríos. Entonces cogemos lo que es el string grid, ¿verdad? El flow direction y calculamos las líneas de drenaje. Entonces en este caso tendríamos las líneas de drenaje ya calculadas para cada una de esas subcuencas. Vean ustedes que al ser este shapefile, si nosotros abrimos por ejemplo aquí las subcuencas, vamos a encontrar de cualidades que van a tener cada una de esos pequeños polígonos. Ya tenemos las áreas, tenemos el área de cada una y un identificador dependiendo del número de subcuenca que estemos. Igualmente se tiene para los segmentos de los ríos, ¿verdad? Tenemos la longitud del segmento, a cuál cuenca pertenece y con quién están conectadas aguas abajo. Ok. A continuación vamos a procesar o a unir todas esas subcuenquitas en una cuenca más grande. Entonces le vamos a dar cuál es la línea de drenaje, cuál es el archivo de cuenca y le vamos a poner adjoint catchment. Entonces esto me va a generar una subcuenca más grande. Vamos a apagar lo demás para poderla detallar, ¿verdad? Más precisamente. Adjoint catchment lo que hace es agrupar todas las cuencas que se encuentran en una sola área. Entonces, por ejemplo, si nosotros abrimos el archivo o la tabla adjunta a ese shapefile y ordenamos las cuencas o las áreas de mayor a menor, vamos a encontrar esto. Si marcamos esta cuenca, podemos ver que se nos activa todo lo que es la cuenca principal. En este caso, este es el río Nosara, que está desembocando en el Océano Pacífico. Y esta es nuestra cuenca de interés que vamos a estar trabajando. Vemos ahí que lo que hace es agrupar todas las subcuencas. Entonces, ¿cómo vamos a seguir haciendo el estudio? Depende de cuál es nuestra área de estudio y cuáles son nuestras necesidades de división dentro de la cuenca. Recordemos que el modelo lo que hace es dividirla automáticamente y asignar identificadores a cada uno de los ríos y cada una de las cuencas automáticamente. Yo puedo seguir el proceso de la forma automática o puedo también interferir con el modelo y decirle cuál de todos
o de cuál de todos los puntos es donde yo quiero establecer el punto de descarga de la cuenca y donde yo puedo dividir mi cuenca. Por lo tanto, entonces la cuenca de interés para mí es el río Nosara. Este sería el río Nosara y de aquí para arriba yo voy a querer delimitar mi cuenca. De tal forma que entonces no voy a seguir haciendo el proceso que está aquí porque si no yo le voy a estar calculando la longitud de la cuenca a cada una de las subcuenquitas o la Joachim o a la cuenca total que yo calculé. De tal forma que entonces vamos a usar este otro submenú que es el Watershed Processing. En este yo voy a delimitar mis subcuencas según el, los, según el, utilizando los puntos de descarga más algunos puntos que yo voy a estar agregando. Por esto entonces vamos a calcular el Drainage Point Processing, donde el programa va a generar usando el Catchment Grid y los catchment, va a generar todos los puntos de drenaje de la cuenca. Entonces aquí tenemos todos los puntos de drenaje, como les hablé anteriormente, este es el río que me interesa y yo puedo observar cuáles son los puntos de mi interés. Cabe destacar que el programa te genera dos puntos antes de unirse. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos puntos. Un punto estaría indicando este ramal y este otro punto estaría indicando este ramal. De tal forma que si yo quiero calcular mis subcuencas, más bien aquí a la salida, tengo que marcar los puntos que están aguas arriba de la confluencia de los ríos. Ok, enfocándonos en esta parte, yo voy a seleccionar, vemos aquí que la tabla de atributos solo me está indicando el, el identificador de la subcuenca. Yo voy a estar usando estos drainage point, pero los que me interesan solamente, ¿verdad? Como les dije antes. Entonces voy a agregar un punto. Para esto yo necesito agregar o generar los batch points, ¿verdad? O que son los puntos donde yo voy a dividir la subcuenca. Entonces le digo aquí, ¿verdad? Y le digo que son batch points y le digo OK. En este caso, abrimos la tabla y no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Porque estoy creando uno. No, esto, eliminar. No me interesan los batch points. Voy a usar los drainage point para ubicarme. Entonces, apretando esta cruz, genero los batch points. Como vimos anteriormente, o vemos aquí, la tabla está o se encuentra en blanco. De esta forma, yo voy a decidir en cuáles puntos a mí me interesa agregar esos puntitos. Entonces, el primer punto que me interesa definir es, vamos a poner nuestro modelo de elevación digital, ¿verdad? Y me interesa colocar uno de esos puntos sobre la línea de el río. En este caso vamos a colocar un punto aquí, ¿verdad? Le vamos a poner salida Nosara. El hecho que esté el batch down en 0 significa que ese punto está activo. Cuando está en 1 es que queremos desactivar el punto y es una salida. Le damos OK. Ahora posteriormente yo puedo ayudarme con los puntos antes generados para decidir dónde quiero los puntos nuevos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero dividir mi cuenca en este punto que se localiza aquí, ¿verdad? Entonces yo agrego otra vez un punto donde está este y le pongo, podemos ponerle nombre o si queremos no le vamos a poner nada. Colocamos otro aquí, le decimos OK. Entonces estaríamos agregando una intersección o una definición de cuenca en este lado. Luego
quiero agregar otra división de cuenca. Ese es el río principal y digamos que me interesa conocer el área de drenaje que viene por aquí también. Entonces vamos a delimitar acá, agregando un puntito aquí y otro aquí. ¿Ok? Entonces ya agregamos el punto a la salida, punto medio, punto acá, más arriba. La cuenca viene acá. Y si también, si ustedes desean, podemos poner o apagar más bien los estos y dejar solo el río, ¿verdad? Para definir cuáles son las áreas que queremos. Dejémoslo en este punto, ¿verdad? Para poder iniciar. Entonces podemos poner nuestros batch points más grandes para ver dónde fue que ubicamos. Entonces tenemos uno a la salida, otro acá que estaría dividiéndonos esta área, esta otra área de drenaje, este punto con toda esta zona de drenaje y este con toda esta área de drenaje. Si yo deseara también podríamos colocar otro aquí para dividir una microcuenca y tener otra cuenca acá. Pues vamos a hacerlo. Aquí hacemos un zoom y agregamos un punto acá y otro punto acá. Muy bien. Ahí tenemos nuestras cuencas. Revisamos la tabla. Revisamos la tabla. Ok. Okay. Que todos tengan batch point 0. Aquí, como les dije antes, yo puedo ponerle una descripción dependiendo del nombre de cada uno de los ríos, pero no lo voy a hacer. Me voy a guiar sencillamente con el identificador y podría introducirles algún tipo de descripción. En este momento, pues lo cerramos. Ya tenemos nuestro batch point y entonces vamos a generar las subcuencas utilizando la delimitación que tenemos. Entonces usamos el flow direction, el string grid, que sería este, y el batch point, que es el que acabamos de generar. Vamos a generar las subcuencas y los puntos otra vez, ¿verdad? Que esos se generan automáticamente para darles ya un identificador. Les decimos OK y ahí se están generando nuestras subcuencas. Aquí tendríamos las subcuencas en los puntos de interés. Ya vean ustedes que eliminamos todas las otras áreas que no nos interesaban y solo entonces vamos a trabajar con las cuencas o las áreas de drenaje que se generan para esta zona. Ok, vamos en este caso entonces a apagar lo que son los drainage points, ¿verdad? Y nos vamos a quedar solo con los batch points. Y aquí tendríamos lo que son los puntos de drenaje o las salidas para esos. Entonces aquí tenemos que cada uno tiene otra vez su identificador y el identificador de la cuenca, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos podríamos hacerle un clip de los ríos. Vean que aquí tenemos todas las líneas de drenaje, haciéndole un clip con las subcuencas y los ríos, tendríamos ya los ríos también delineados. O si también queremos, por ejemplo, calcular lo que es el longest flow path, ¿verdad? Para toda el área, lo podríamos hacer. Utilizamos el drainage area, ¿verdad? Que va a ser la subcuenca, el flow direction y el longest flow path. Y entonces eso es muy útil para calcular lo que son tiempos de concentración utilizando algunas de las fórmulas hidrológicas que se tienen. Aquí tenemos entonces ya calculado la longitud de drenaje más lejana, ¿verdad? Podemos hacerle aquí con otro color para ustedes ver, ¿verdad? Y esa sería la longitud desde el punto más lejano hasta
la desembocadura de ese tramo del cauce del río o de la subcuenca también, ¿verdad? Otro punto muy importante es el calcular el área del centroide, donde está localizado el centroide de cada una de las subcuencas. Aquí tenemos entonces localizados los centroides de cada una de las subcuencas y tenemos, ¿verdad?, la distancia a la cual se encuentran. Otra de las funcionalidades que se tiene para poder calcular algunos parámetros es, por ejemplo, realizar o obtener algunos parámetros para el longest flow path. Vean ustedes que aquí solo tenemos cuál es la longitud que tiene cada uno de esos, pero si nosotros calculamos los parámetros, por ejemplo, del longest flow path, utilizamos el DEM inicial, que era el aster, ¿verdad? Y le calculamos, por ejemplo, cuáles son los puntos de la pendiente. Le damos OK, ¿verdad? Ahí nos da un pequeño error, pero sí lo calcula. Y aquí tenemos las otras cualidades o parámetros eh, o configuraciones que se tienen para cada uno de los longest flow paths, ¿verdad? Cuál es la elevación más alta, la más baja, cuál es la pendiente que está ubicada en el percentil 10 y en el percentil 85 y otras cositas que podríamos extraer de acá. Bueno, y hasta aquí entonces damos por concluido lo que es la delimitación de las subcuencas utilizando el modelo de ARC HydroTools. Muchas gracias.